Ahora bien, era el día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahweh, y Satanás también vino entre ellos. Y Yahweh le dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Entonces Satanás respondió a Yahweh y dijo: de andar por la tierra y andar por ella. Entonces Yahweh le dijo a Satanás: ¿Has puesto tu corazón en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás respondió a Yahweh y dijo: ¿Teme Job a Dios sin causa? Las personas que conocen el historial de una mujer de nombre Julia Royce, que ha intentado, como lo que acabo de leer en Job capítulo 1, acusar más de una vez al pastor MacArthur, seguramente no se sorprendieron al ver otra acusación del adversario al pastor MacArthur. Este podcast está destinado a ayudar a aquellos que pueden no ser completamente conscientes de las tácticas que utiliza esta mujer con su historial de ataques al pastor MacArthur y lo que se puede y no se puede saber sobre una situación de casi 20 años atrás. El tema que ahora sacó en su sitio web esta mujer, Julia Royce, exponiendo, es una historia que se conoce públicamente desde hace casi 20 años. Imagínese el nivel de maldad del adversario, tener que volver al pasado casi 20 años atrás y que encima el autor principal de tal caso nada tiene que ver con la persona del pastor MacArthur, pero el caso de casi 20 años atrás está plagado de testimonios personales contradictorios y no verificables, y la naturaleza emocional del tema lleva a los lectores modernos a llenar los vacíos para llegar a una experiencia emocionalmente satisfactoria, sacar sus propias conclusiones. Esto hace que determinar la verdad sea extremadamente difícil. Y personalmente les quiero hacer ver algo, y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios cuando miramos allí en Job capítulo 1, cuando nos dice Dios en el verso 1 que Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Del verso 2 al 5 podemos decir que los hijos de Job estaban en pecado por la vida que llevaban, y si así fuera, Job se levantaba temprano en la mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job dijo: quizás mis hijos han pecado y han maldecido a Dios en sus corazones. Así lo hizo Job continuamente. Ahora, aquí viene una pregunta que quiero hacer. En el verso 6 vemos que aparece Satanás como un juez, pero un juez injusto. Por eso aparece como el adversario, el acusador, el falso acusador. Entonces, pregunto, si las personas que estaban en pecado eran los hijos de Job, la pregunta es: ¿por qué Satanás, como un juez injusto, se presenta en un tribunal delante del Señor señalando y pidiendo por la cabeza de Job? Y sabemos cómo termina la historia de Job: en victoria, pisando la cabeza del adversario. Esta mujer, Julia Royce, pasa su tiempo de investigación a investigación exigiendo a MacArthur y otros líderes un estándar de perfección que está reservado para Cristo mismo. Una mujer que encima no tiene absolutamente nada que ver con la congregación del pastor MacArthur. Una mujer que al parecer ni siquiera es una persona que dé frutos de una verdadera persona que es nacida de nuevo. Desconoce totalmente las escrituras al no tener idea de cómo funciona una comunidad cristiana. Entiende el por qué MacArthur y su iglesia no le deben nada al adversario, porque simplemente no pertenece a la iglesia de Cristo.
Cualquier evidencia de humanidad mostrada por una persona cercana a MacArthur es otra oportunidad para que esta mujer, Jezabel, quiera sacar sus garras en contra de MacArthur, y los opositores de la verdadera iglesia se han alegrado de aprovechar los artículos de Royce para atacar tanto a MacArthur como a la fidelidad cristiana mostrada en la cultura en general. Durante la pandemia 2020-2021, Royce, en contra del mandato de Dios y de la reunión de los santos, se entrometió constantemente en la iglesia del pastor MacArthur porque seguían reuniéndose como iglesia, siendo Cristo la cabeza de la iglesia, no el gobierno y menos Julia Royce. Ninguno de sus ataques tuvieron efecto. La iglesia del pastor MacArthur finalmente ganó su batalla con Los Ángeles, y el condado y el estado de California se vio obligado a pagar $800,000 para resolver el caso. Todas esas noticias están registradas en mi canal desde el 2020. Incluso esta mujer criticó al pastor MacArthur por un reloj caro, un reloj que de cierto valor, por el valor también de una casa familiar, propiedad de MacArthur. Y así sucesivamente Jezabel se ha entrometido con la iglesia de Cristo. Los intentos de esta mujer en el llamado periodismo se basan en la ignorancia del lector de la aplicación bíblica hacia temas complicados, caricaturas mundanas de ministros cristianos y la niebla emocional creada por sus 38 intentos anteriores de difamación hacia la persona del pastor MacArthur. Al igual que cualquier medio mundano del mundo, esta mujer tiene la habilidad de presentar hechos enmarcados selectivamente que animan a los lectores parcialmente informados a llenar los espacios en blanco con juicios de lógica. Hay algunas cosas que hay que entender. Estoy abordando este tema porque siempre entiendo como cristiano y bíblicamente que el adversario, que es el acusador, principalmente ataca a los que son fieles al Señor. Personalmente creo que la iglesia Grace Community Church no creo que pierda el tiempo en salir a responder este nuevo ataque de Jezabel. Otra cosa que hay que entender, y esto se aplica a cualquier congregación, es que todos los miembros de la iglesia, incluso los ancianos, son pecadores. No tienen un conocimiento omnisciente sobre los miembros de la iglesia o los problemas que puedan llegar a surgir en el ministerio. Las iglesias solo pueden actuar sobre la información que tienen, de acuerdo con lo que las escrituras instruyen a la iglesia a hacer en respuestas a las disputas entre los miembros de la iglesia. Por ejemplo, un esposo y una esposa que son miembros de la iglesia han acordado a través de la sumisión voluntaria al pacto de membresía, someterse a la disciplina de la iglesia cuando sea necesario. Por supuesto, esto se aplica a las congregaciones que practican la membresía, porque también hay congregaciones que no practican la membresía. También hay allí un debate entre si la membresía es bíblica o no. Pero eso es algo que les invito para que puedan comentar en la caja de comentario debajo de este video. Ahora, por otro lado, las iglesias no tienen equipos de investigación para delitos graves o cualquier cosa que suceda fuera de la iglesia. Esta es responsabilidad del magistrado civil, y aún así el magistrado civil solo puede actuar en respuesta a causas probables. Esta historia que presentó Royce tiene una línea cronológica, pero Royce, en su astucia jezabélica, convierte esa línea verdadera
línea de tiempo de los eventos en una narrativa condenatoria, comenzando el artículo con un recuento acrítico. No voy a entrar en detalles de la historia porque sería nuevamente darle el gusto a Satanás, que le encanta revolver el pasado de las personas para luego condenar como un juez injusto. Lo más importante es entender esto. Cualquier evidencia que se pueda confirmar positivamente fuera de la iglesia no prueba que los ancianos de una iglesia hubieran tenido conocimiento de la escala de algún supuesto pecado en el momento en que se está o se estaba ejerciendo la disciplina de la iglesia en tal caso o situación. Ahora pregunto, ¿pueden los ancianos en la iglesia juzgar mal? Seguramente que sí. Y si supieran a detalle de cualquier pecado, de todo lo que sucede fuera de la congregación con algún miembro de la iglesia, ¿habrían hecho las cosas de otra manera? Por supuesto que sí, pero si hay cosas que no saben, la pregunta es, ¿deberían ser considerados responsables por no estar al tanto de ciertos pecados que están sucediendo fuera de la congregación? El artículo de Jezabel en su sitio web crea la peor caracterización posible de los eventos y las personas involucradas, ya que emplea su dedo acusador señalando constantemente el nombre de MacArthur, sabiendo que al final no tuvo nada que ver con tal situación que sucedió fuera de la iglesia. Simplemente hizo su trabajo como pastor y también el trabajo de parte de los ancianos. Entonces, Jezabel teje una narrativa en su sitio web que lleva al lector a atribuir motivos nefastos. Claramente, el objetivo de esta mujer, su objetivo real es John MacArthur y no presenta ninguna evidencia real de complicidad más allá de las circunstancias desafortunadas y el conocimiento incompleto que podría engañar a muchos ministros bien intencionados que intentan seguir la receta bíblica para la disciplina de la iglesia.